Buenos días, queridos hermanos de la iglesia y amigos que nos escuchan hoy. Es un privilegio para todos nosotros poder estar con ustedes en este día. Es un privilegio despertarnos y realmente poder agradecer a Dios por la vida, por nuestros seres queridos, por haber conocido al Señor y hoy día poder también estudiar las Escrituras. Les voy a pedir que me acompañen en una oración por nuestra nación y también para que Él abra nuestro entendimiento en su palabra y nos ayude a ponerla por obra realmente en nuestras vidas. Quiero leerles una partecita de Crónicas para inspirar nuestra oración. En 2 Crónicas 7, 13 y 14 dice así: Dice el Señor, si cierro los cielos para que no haya lluvia, o si mando langosta a devorar la tierra, y si envío la pestilencia entre mi pueblo, y si humilla a mi pueblo sobre el cual es invocado mi nombre, y oran, buscan mi rostro y se vuelven de sus malos caminos, entonces yo oiré desde los cielos, perdonaré su pecado y sanaré su tierra. Señor, hoy día queremos pedirte perdón por nuestra nación, por nuestra idolatría, por nuestro pecado, y queremos arrepentirnos de todo eso y buscar tu rostro y pedirte que nos perdones y que sanes nuestra tierra de esta pandemia y nos des trabajo y salud y sustento. Señor, también por favor hoy día abre nuestro entendimiento a tu palabra y esfuérzanos a ponerla en práctica en nuestras vidas. Todo esto te pedimos en el nombre de tu amado Hijo, Jesús. Amén. Bueno, en todos los tiempos de la pandemia, el Señor nos ha permitido compartir en extenso el libro de Romanos. Y ha sido una bendición muy grande, pero ahora vamos a hacer una pausa como iglesia y vamos a comenzar a compartir algunos salmos. Y luego vamos a entrar al Evangelio de San Marcos. El salmo que hoy día vamos a revisar es el Salmo 27, que es un salmo de David. Y lo vamos a hacer en la versión de la Biblia de las Américas, a fin de que puedan comparar versiones y puedan enriquecerse. El título que se le ha asignado a esta enseñanza es El Señor es mi luz y mi salvación. Bueno, cuando el pueblo de Israel finalmente fue liberado del faraón de Egipto y estaban cerca del mar, ¿no?, saliendo de Egipto y con rumbo a la tierra prometida, el faraón y su ejército cambiaron de parecer. Después de haberles dado libertad, cambiaron de opinión y realmente decidieron aniquilar a los israelitas y los persiguieron con toda su caballería. ¿Ya? Y veamos Éxodo 14, del 19 y 20. Dice, y el ángel de Dios que había ido delante del campamento de Israel se apartó e iba tras ellos. Y la columna de nube que había ido delante de ellos se apartó y se puso detrás. Y vino a colocarse entre el campamento de Egipto y el campamento de Israel. Y estaba la nube junto con las tinieblas. Sin embargo, de noche alumbraba a Israel, y en toda la noche no se acercaron los unos a los otros.
Bueno, como podemos apreciar, Dios fue luz para su pueblo desde el inicio y tinieblas para sus enemigos, librándolos así de ese poderoso ejército. Eso mismo lo vamos a poder apreciar en la vida de David en este salmo. Y también viene a ser una esperanza para nosotros hoy día. Amén. Bueno, quisiera que recuerden esta frase a manera de proposición. Dice, confiando en que Él es mi luz y mi salvación, no temo. Me refugio en Él, buscando su rostro y sus caminos, y creo y espero en Él. Bueno, este salmo podemos partirlo en 4 porciones principales. La primera porción va a ser confiando en Él, ¿no? O sea, sabiendo que Él es mi luz y mi salvación, confío en Él. ¿Y de quién voy a temer? El segundo punto es, refugiándome en Él, lo busco y medito. Lo tercero es, buscando su rostro y sus caminos, espero en su fidelidad. Y luego, creyendo y esperando en el Señor, no desmayo. ¿Ya? Bueno, vamos a comenzar ahora desarrollando este salmo. Este salmo es denominado un salmo de confianza, ¿no? Confianza en medio de 2 salmos, que son el 26 y los 28, el 28, que también son de David, que son salmos de súplica a Dios, en circunstancias muy difíciles, ya que habían testigos falsos y habían enemigos perversos, buscando acabar con su vida. Y cuando una persona expresa su confianza en Dios en medio de circunstancias a las que hemos mencionado, es un ánimo también para nosotros, ¿no? Para cuando estamos viviendo situaciones difíciles, ¿no? Aunque sea de otra índole, en nuestra vida cotidiana, pero igual necesitamos apoyarnos en Dios. Amén. Entonces veamos el primer punto. 1, confiando en Él, ¿de quién temeré? Versos 1 al 3. Veamos el verso 1. La palabra del Señor dice así: el Señor es mi luz y mi salvación. ¿A quién temeré? El Señor es la fortaleza de mi vida. ¿De quién tendré temor? De inicio, David está proclamando su confianza en Dios, al decir que no hay que temer con un Dios que es su luz y su salvación y su fortaleza. Cada una de estas palabras son muy significativas para él. Cuando hemos mencionado la ilustración con relación al pueblo de Israel, el pueblo estaba escapando de Egipto y estaban acorralados entre el mar y el ejército. Y Dios fue luz para ellos y densas tinieblas para sus enemigos, de tal forma que este ejército no pudo tocarlos durante toda esa noche. Y cuando Dios abrió el mar para que pasaran los israelitas en seco, y luego lo volvió a cerrar, sepultando en ese mismo mar a todo el ejército egipcio cuando ellos iban a pasar, ¿no? Pues salvó a este pueblo de sus enemigos. Fue su salvador. El mismo David también fue muchas veces perseguido por lo mejor, la élite del ejército de Saúl, y nunca lo encontraron en el desierto.
en medio de las montañas y cuevas. Ahí Dios fue su refugio, fue refugio para él, ¿no? Bueno, sigamos viendo estas palabras, luz, o sea, es una figura natural de todo lo que es bueno, puro. Dios es luz, ¿ya? Dios ilumina nuestro caminar, ya que Él es una lámpara y una lumbrera a nuestro camino, como dice el Salmo 119, 105. Y también, como dice Isaías 60, 19 y 20, cuando pasen este cielo y esta tierra, Dios mismo va a alumbrarnos por toda la eternidad. No va a haber necesidad de sol ni de luna. Dios va a ser nuestra luz. Amén. Bueno, también cuando está diciendo David que es su salvación, es una palabra muy importante para los israelitas. No hemos visto ese ejército realmente perecer en el mar y Dios salvando, ¿no? En Éxodo 15, 12, nos muestra una figura hermosa de Moisés con María, o sea, componen un cántico. Y en ese cántico cantan la salvación de Dios, cómo Dios los había salvado. Y David también lo hace en diferentes ocasiones. Él también en el templo danza, festejando cómo Dios lo había librado. Bueno, definitivamente, Él es nuestra luz y Él es nuestro Salvador. Nuestro Salvador porque nos salvó de la ira de Dios, de nuestro pecado residente y manifiesto, y nos protege del diablo y de un sistema mundano alejado de Dios. Él también es nuestro refugio, fortaleza, ¿no? O sea, refugio y fortaleza nos hablan de una protección en contra de nuestros enemigos. Los enemigos de David eran personas reales, de quienes Dios lo libró. Pero también tenía él que luchar igual que nosotros con el temor, ¿no? Como lo estamos haciendo hoy en día, ¿no? Contraponiendo la fe y la confianza en Dios, como lo demuestra este Salmo. También tenía él que pelear con sus emociones y con sus sentimientos, recordando de la fidelidad de Dios y recordando su palabra. Y también peleando contra su propia naturaleza de pecado, ¿no? Bueno, ahora nosotros tenemos una ventaja grande y es nuestro Salvador, que transformó nuestra naturaleza y nos dio el Espíritu Santo para salvarnos, para ayudarnos hasta el final, para que viva con nosotros para siempre. Bueno, así es que nosotros podemos apropiarnos también de esas palabras de tan solo ese versículo 1, ¿verdad? Bueno, en los versos 2 y 3, David está proclamando nuevamente su confianza en Dios. Por algo que ha vivido en el pasado y está viviendo en ese momento, donde directamente Dios se ha encargado de sus enemigos. Veamos el verso 2 y 3. Cuando para devorar mis carnes vinieron sobre mí los malhechores, mis adversarios y mis enemigos, ellos tropezaron y cayeron. Aunque un ejército acampe contra mí, no temerá
mi corazón. Aunque en mi contra se levante guerra, a pesar de ello, estaré confiado. Hoy quiero que te tomes un momento y pienses, ¿cómo te ha librado Dios en el pasado? En accidentes, en la carretera, tal vez en peleas, en el quirófano, en asaltos, en robos, en enfermedades. O cómo Dios ha estado contigo también en medio de esos problemas, o junto a ti en medio de todo aquello. Y que proclamemos, junto con David, que Dios es bueno, ¿ya? Y que no vamos a temer en el futuro porque Él es fiel, ¿ya? Y Él es misericordioso. Amén. Bueno, vamos a entrar a la siguiente porción. Refugiándome en Él, lo busco y medito en Él. Versos 4 al 6. Refugiándome en Él, lo busco y medito en Él. Miren este verso 4, es hermosísimo. Dice, una cosa he pedido al Señor, y esta buscaré, que habite yo en la casa del Señor todos los días de mi vida, para contemplar la hermosura del Señor y para meditar en su en su templo. Queridos, qué resolución más hermosa en el corazón de David. O sea, las palabras una cosa dicen demasiado de este hombre. Nos dicen que su única meta, su máxima aspiración, su objetivo máximo, era estar en la casa del Señor todos los días de su vida, para contemplar a Dios y para inquirir y para meditar en Él. ¿No? O sea, meditar en Dios, en sus escrituras, en su voluntad. ¿Se fijan la pasión de ese hombre? Hubieron otros hombres también, y la Biblia está llena de ellos, que nos mencionan las escrituras, ¿verdad? Que amaban a Dios. Un ejemplo es Enoc, ¿no? Como vemos en Génesis 5, 24, que dice que caminó con Dios y desapareció porque Dios se lo llevó. ¿Ah? Bueno, había tanta comunión entre ellos que Dios ya quiso llevárselo. ¿Ah? Y yo quiero dar testimonio también de 3 pastores con quienes el Señor me ha dado el honor de trabajar y caminar por muchos años. Y que he podido ver en sus vidas una pasión también por Dios y por su iglesia, y que ahorita están en la presencia del Señor. El primero es Vicente Miranda, que fue un ejemplo en servicio y en trabajo, y en especial en pastoreo. Siempre estaba detrás de las ovejas, ¿ah? Pastoreando sus vidas. Bueno, él partió con el Señor en julio de 2004. Luego, la vida de Francisco Brañez, también un ejemplo en servicio, de amor por las Escrituras, un ejemplo de gozo, de buen humor, ¿eh? Siempre sonriendo, haciendo chistes, haciéndonos bromas, ¿ya? Pero en especial en sus últimos años, vimos una vida de adoración en él. Cuando estábamos en la iglesia, él no permitía que se le interrumpa cuando estaba adorando a Dios. Bueno, le gustaba tanto adorar que el Señor se lo llevó.
en noviembre de 2014. Y recientemente, en agosto del 2020, nos sorprendió la partida de David Archondo, que también nos dejó un ejemplo por su servicio a los hermanos en todo ámbito, con los jóvenes, con las parejas, con los matrimonios, ¿ya? De su amor por su familia, por Casa de Esperanza, el orfanatorio, ¿ya? Una dedicación a la lectura de las escrituras excepcional, ¿ya? Por horas, cada día. Y tenía un anhelo profundo que solo su familia más íntima conocían y que nos han hecho conocer, similar al rey David, por la presencia de Dios. David, su anhelo era besar los pies del Señor. Y bueno, así como Enoc, el Señor se lo llevó. Bueno, aprendamos del ejemplo ya de esos hombres de Dios y sigamos sus huellas también, de buscar su rostro y de adorarle y de anhelar su presencia y de anhelar estar junto a Él. Amén. Bueno, continúa el rey David expresándonos ese su anhelo, y aquí lo va a ampliar en el verso 5. Leamos verso 5. Porque en el día de la angustia me esconderá en su tabernáculo. En lo secreto de su tienda me ocultará. Sobre una roca me pondrá en alto. Al igual que en la última parte del versículo 6 del Salmo 23, que dice, y en la casa del Señor moraré por largos días, que también lo escribió David. El deseo del rey David no era el oficio de un sacerdote precisamente o de un levita en el templo, no, sino de estar en la presencia de Dios. Y lo describe intencionalmente usando distintas palabras como tabernáculo, tienda, y finalmente habla de una roca, refiriéndose a la protección que ha de recibir del Señor en los días de angustia, de una hospitalidad amorosa e íntima y finalmente segura. David sabe que el lugar más seguro es la presencia de Dios. Y nosotros aprendemos eso también en medio de esta pandemia. Nuestra seguridad también hoy en día no está en el barbijo, no está en todas las provisiones buenas que podamos tener o tomar, sino en Dios, quien finalmente nos va a poner sobre una roca cuando ya se haya cumplido su propósito. Amén. Vamos a continuar con el verso 6. Dice, entonces será levantada mi cabeza sobre mis enemigos que me cercan. Y en su tienda ofreceré sacrificios con voces de júbilo. Cantaré, sí, cantaré alabanzas al Señor. Era una costumbre del pueblo de Israel que cuando Dios les daba la victoria por algo que ellos habían estado pidiendo, suplicando a Dios, hacían sacrificios públicos
de alabanza. Lo proclamaban con sus amigos, con los pobres, con los necesitados, ahí en el templo. ¿Ya? Y festejaban con gozo, hacían un banquete, ¿verdad? Eso es lo que está diciendo acá David. Que lo va a hacer con gozo y va a cantar alabanzas a Dios. Bueno, así también hagamos nosotros en este tiempo. Aunque no vemos el final del túnel, alabemos al Señor, cantemos con gozo, porque sabemos quién nos está llevando por en medio de ese túnel. Él es luz en medio de esta oscuridad. Él es luz en medio de este camino. Él es nuestro refugio, Él es nuestra protección. Amén. Bueno, vamos a ver ahora el tercer punto. Buscando su rostro y sus caminos, espero en su fidelidad. Versos 7 al 12. Aquí David va a retomar otra vez lo que estaba hablando en el verso 4 de una cosa he pedido y esta buscaré. Habitar en la casa para contemplar su hermosura y meditar o inquirir en su templo. Y va a agregar la interacción de Dios como un Dios fiel. Leamos los versos 7 y 8. Y aquí pueden comparar con la versión Valera. Dice, escucha, oh Señor, mi voz cuando clamo. Ten piedad de mí y respóndeme. Cuando dijiste, buscad mi rostro, mi corazón te respondió, tu rostro, Señor, buscaré. Él está suplicando a Dios que le escuche, que tenga piedad y le responda en medio de esa situación difícil que está viviendo. Y como quien comienza a dialogar con Dios, le está así, entre comillas, como recordando y reconociendo que fue Dios quien inicialmente lo llamó. Y él le respondió buscándolo, buscando su rostro. Noten el verso 8, lo repito otra vez, porque le decía está más claro en esta versión. Cuando dijiste, o sea, Dios, buscad mi rostro, mi corazón te respondió, tu rostro, Señor, buscaré. Bueno, él está diciendo a Dios en sus palabras, ya, cuando tú me llamaste, yo te respondí. Y de eso tenemos que estar conscientes. Nosotros hoy agradecidos y tener gratitud a Dios. Que es Dios quien ha tenido la iniciativa de primeramente enviar a su Hijo para salvarnos del pecado. Y Él ha tenido la iniciativa de llamarnos. Y por su misericordia, nosotros respondimos a Él. Bueno, con eso en mente, leamos el verso 9. No escondas tu rostro de mí, no rechaces con ira a tu siervo. Tú has sido mi ayuda. No me abandones ni me desampares, oh Dios de mi salvación. Bueno, en otras palabras, David está reconociendo la misericordia y la fidelidad de Dios. Y casi está diciendo, es imposible que me abandones o que me desampares si tú me has llamado. Y compara la fidelidad humana con la fidelidad divina en el siguiente verso, en el verso 10. Dice, porque aunque mi padre y mi madre me hayan abandonado,
el Señor me recogerá. Es una comparación hipotética. No está implicando que los padres del rey David lo hayan abandonado, sino que nos está diciendo que ni aun lo más fiel que existe en esta tierra, que son un padre y son una madre, si esas personas fieles nos abandonaran, el Señor aún así nos recogería, porque Él es más fiel todavía. Amén. Y si tú, hermano o amigo que nos estás escuchando hoy, no has tenido el privilegio de tener un padre o una madre junto a ti en tu infancia o en tu adolescencia, por diferentes circunstancias, yo quiero recordarte esta palabra. Dios es un Padre, es tu Padre, ¿sí? Es mi Padre. Tenemos que proclamarlo, es nuestro Padre, que tiene un amor muy grande por el huérfano y también por la viuda y también por el desvalido. Y Él está llamando a gritos a esta humanidad ahora, con esta pandemia, ya a voces. Está llamando a las personas porque quiere llevarnos a su casa. El Señor ha dicho que había preparado moradas para nosotros. Querido, ahí está tu morada. Acude al llamado de Dios. Responde a Él. Búscalo con todo tu corazón. Teniendo clara la fidelidad de Dios, David da un segundo paso, ¿ya? Y nos marca un segundo punto, así como también lo hizo en el verso 4, donde le decía que iba a buscar su rostro, pero también iba a meditar o inquirir en las cosas, en el santo templo, dice, en las cosas de Dios, en las escrituras de Dios. Aquí también está diciendo, ya que tú no me vas a abandonar, por favor enséñame, guíame por causa de mis enemigos. Leamos versos 11 y 12. Señor, enséñame tu camino y guíame por la senda llana por causa de mis enemigos. No me entregues a la voluntad de mis adversarios, porque testigos falsos se han levantado contra mí y los que respiran violencia. David comprende que mientras esté en los caminos del Señor, está seguro. Y le pide a Dios que lo instruya para no apartarse a derecha ni a izquierda. Sí, no está confiando en él mismo, está buscando la confianza en Dios. Tiene presente que sus adversarios lo están observando para encontrarle algo con que incriminarlo. ¿Se recuerdan cuando Jesús estaba en esta tierra? Ahí estaban los fariseos. En Lucas 11, 53, 54. Dice así, cuando salió de allí, los escribas y los fariseos comenzaron a acosarle en gran manera y a interrogarle minuciosamente sobre muchas cosas, tramando contra él para atraparle en algo que dijera.
O sea, comprendemos esa parte. O sea, así también se sentía David. Ya se sentía como que estaba observado por sus enemigos, ¿no? Bueno, quiero decirles que así también nosotros hoy, eh, la palabra dice que somos como luminares en un mundo oscuro y muchos observan nuestras vidas. Por eso es importante pedirle a Dios sabiduría para caminar, para que su nombre no sea ofendido, sea blasfemado por causa de nuestros errores o por causa de nuestro pecado. Bueno, es importante que podamos orar a Dios. Y yo le pido eso al Señor, que nos ayude a terminar bien esta carrera y que podamos recibir el premio, ese galardón, como esos valientes que he mencionado y que nos han antecedido. Veamos el verso 4, o el punto 4 ahora. Los versos 13 y 14. Creyendo y esperando en el Señor, no desmayo. David concluye con una exhortación a creer y esperar para no desmayar. Ya, él está diciendo, él nos está hablando de ese punto. Hubiera yo desmayado si no hubiera creído que había de ver la bondad del Señor en la tierra de los vivientes. Este salmo es una exhortación, ya en general, a creer en Dios, a confiar en Dios, en un Padre amoroso y misericordioso, en sus promesas, en su palabra. Y no solo para poder ver nuestra vida, o sea, no solo aplica a nuestra vida acá en la tierra, sino también para nuestra vida allá en la eternidad con Él. Él es un Dios de vivos y no de muertos. Él muchas veces se presenta, ¿no? A Jacob le decía, soy el Dios de Abraham, de Isaac, de Jacob. ¿Ya? Es un Dios de generaciones. Y es un Dios de vivos y no es un Dios, no es de muertos. Bueno, después de esta vida hay una vida eterna con el Señor. Y eso tenemos que estar muy claros. ¿Sí? Ya sea que cuando partamos a su presencia o cuando venga el Señor Jesús por segunda vez, pues vamos a estar frente a esa situación. Y después de esta vida hay o una vida eterna junto al Señor o una vida eterna lejos de su presencia. Y por eso toca, y por eso oramos. Señor, ayúdanos a terminar bien la carrera, ¿verdad? Bueno, verso 14. Espera al Señor. Esfuérzate y aliéntese tu corazón. Sí, espera en el Señor. Este último versículo nos anima a esperar en el Señor, a esforzarnos en creer, y concluye reforzando, espera en Dios. ¿Sí lo leemos de nuevo? Querido hermano, para ti y para mí esta palabra, espera en el Señor. Esfuérzate y aliéntese tu corazón. Esfuérzate y aliéntate en la palabra,
en sus promesas, en su fidelidad. Y categóricamente dice, sí, espera en el Señor. Amén. Bueno, con ese versículo hemos terminado esa bella porción, esta bella palabra del Salmo 27. Algunas ideas a manera de conclusión. Realmente confiando en que Él es nuestra luz y realmente nuestro refugio y nuestro Salvador amoroso que vive en nosotros, no debemos temer. Que también nosotros, al igual que David, nos propongamos en nuestras vidas una cosa: buscar su rostro con todo nuestro corazón y escudriñar, o sea, meditar en sus escrituras para conocer sus caminos. Que tengamos gratitud por su fidelidad y amor con nosotros, al llamarnos, al salvarnos, al cuidarnos cada día hasta hoy, al guardarnos. Y que tengamos fe para no desfallecer y que esperemos en Dios. Amén. ¿Me acompañas en esta oración? Padre, gracias por esta palabra. Gracias por el ejemplo de todos estos hombres y mujeres de Dios que te han servido y te han amado, Señor. Y que ahora están junto contigo, Señor. Señor, gracias que tú eres fiel. Que un día nos has llamado y hemos acudido a ti. Y hoy nos guardas, nos cuidas y nos vas a conducir a tu casa, Señor. Y vamos a festejar, Señor. Vamos a realmente estar ahí en tu mesa, en tu cena, Señor. Y vamos a proclamar con alegría tu fidelidad, tu amor, Señor. Muchas gracias por esta palabra, Señor. Señor, alienta a los de poco ánimo, Señor. Señor, da fortaleza a los que están enfermos. Abre sus ojos, que puedan mirarte, Señor, que puedan mirar tu rostro. Ayúdalos. Señor, al que no tiene pan, da, Señor, formas o maneras de que puedan tener un pan, Señor. Que tú puedas saciar su hambre, Señor. Y sacia su corazón, Señor. Gracias, Padre, y mira a nuestra nación, por favor. Queremos como nación buscar tu rostro para que tú sanes nuestra tierra. Gracias por tu palabra, Señor, que lleve fruto, Señor. En el nombre de Jesús oramos. Amén. Que el Señor les bendiga y bendiga ricamente este día también. Amén.